El mundo de las finanzas siempre ha sido un terreno lleno de caminos distintos para hacer crecer el dinero, pero dentro de todos ellos, existe uno que no suele estar en la mente del público común y corriente, el private equity. Mientras la mayoría de personas asocia la inversión con la bolsa de valores, con acciones que suben y bajan en cuestión de segundos, el private equity representa un universo más reservado, estratégico y, en muchos casos, incluso más influyente en la transformación de empresas y sectores completos. En esta introducción quiero llevarte a comprender por qué tantos grandes inversionistas, multimillonarios y fondos institucionales han encontrado en esta herramienta la clave de su crecimiento. No estamos hablando simplemente de poner dinero en un activo esperando que suba de precio, estamos hablando de tomar el control, rediseñar, reestructurar y potenciar compañías hasta volverlas auténticos gigantes. El private equity no es una moda pasajera ni una estrategia oculta para unos pocos, es un mecanismo probado que ha estado detrás de algunas de las mayores historias de éxito empresarial en las últimas décadas. Definición y cómo funciona la inversión privada. El private equity, o capital privado, se define como aquella forma de inversión en la que los fondos se destinan a empresas que no cotizan en bolsa. Esto significa que, a diferencia de las acciones de compañías públicas que cualquiera puede comprar desde un broker, en este caso los inversionistas colocan su dinero directamente en empresas privadas. Lo hacen con el objetivo de transformarlas, hacerlas más rentables y posteriormente obtener ganancias significativas al venderlas o llevarlas a una oferta pública inicial. El mecanismo básico funciona en varias etapas. Primero, una firma de private equity crea un fondo de inversión y recauda capital de distintos inversionistas institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades e incluso grandes fortunas individuales. Con ese dinero levantado, el fondo comienza a buscar compañías con potencial. No buscan empresas perfectas, sino más bien aquellas que están pasando por dificultades, que tienen problemas de gestión o que simplemente podrían crecer más rápido con la estrategia correcta. Una vez seleccionada la empresa, el private equity compra una participación mayoritaria, muchas veces el control total. A partir de ese momento, la firma se convierte en algo más que un inversionista, entra como socio activo en la gestión. Esto significa que colocan nuevos directivos, optimizan procesos, reestructuran deudas, desarrollan nuevos mercados e incluso rediseñan la cultura empresarial. Es un cambio profundo, que requiere años de trabajo. El horizonte de inversión suele estar entre 5 y 10 años, tiempo en el cual el fondo busca incrementar de manera drástica el valor de la empresa. Una vez alcanzado ese crecimiento, el private equity puede optar por varias salidas: vender la empresa a otra compañía más grande, venderla a otro fondo de inversión o llevarla a la bolsa mediante una IPO. En cualquiera de estos casos, la idea es recuperar la inversión inicial multiplicada por varias veces. Por ejemplo, imagina que una firma invierte $100 millones en una cadena de supermercados regional. Después de 7 años de mejoras, expansión y reestructuración, logra venderla en 500 millones. Esa diferencia representa las ganancias que se distribuyen entre los inversionistas del fondo. Diferencias con la bolsa de valores. Cuando hablamos de private equity y lo comparamos con la bolsa de valores, lo primero que debemos entender es que son dos mundos completamente distintos dentro del ecosistema financiero. La bolsa es un mercado abierto, público, regulado y al alcance de millones de inversionistas individuales, mientras que el private equity es un terreno privado, exclusivo y en muchos sentidos, más restringido y especializado. Esta diferencia inicial marca todo lo que vamos a ver a continuación. En la bolsa de valores, los inversionistas compran y venden acciones de empresas que cotizan públicamente. Estas compañías están obligadas a publicar información financiera constantemente, son auditadas y están bajo la lupa de inversionistas, analistas y reguladores. Por el contrario, en el mundo del private equity, las inversiones se realizan en empresas privadas que no cotizan en bolsa. Esto significa que la información no es de acceso público, los detalles financieros son confidenciales y los movimientos se mantienen en un círculo cerrado entre la empresa y el fondo de inversión. Aquí, la liquidez es mínima. Si alguien invierte en private equity, no puede salir cuando quiera. Los plazos suelen ser largos, de 5 a 10 años, porque el objetivo no es especular con el precio de una acción, sino transformar radicalmente el valor de la compañía. Otro punto crucial es la estrategia de retorno. En la bolsa, los inversionistas suelen buscar ganancias a través de la compra y venta de acciones, movimientos de corto o mediano plazo, y en algunos casos, mediante dividendos. En cambio, en el private equity, el objetivo es tomar el control de la empresa, reestructurarla, mejorarla y luego venderla a un valor mucho mayor.
Es un enfoque de creación de valor a profundidad, donde se analiza la estrategia de negocios, la eficiencia operativa, la gestión del talento y hasta la innovación tecnológica. En cuanto al riesgo, también hay diferencias marcadas. La bolsa de valores está expuesta a la volatilidad del mercado, crisis económicas globales, inflación, cambios políticos y percepciones de los inversionistas. Un tuit de un CEO o un movimiento inesperado en los tipos de interés puede desplomar una acción en minutos. Por su lado, el private equity es menos volátil a nivel de precios en el corto plazo, pero implica riesgos mucho más altos a nivel empresarial, ya que si la compañía no logra crecer o no se puede vender, el capital invertido puede perderse en su totalidad. Tipos de private equity. Existen distintos tipos o modalidades de inversión privada, y cada una tiene su propia estrategia, nivel de riesgo, horizonte de tiempo y objetivos de rentabilidad. Conocerlas es fundamental, porque nos permite entender cómo estos fondos se adaptan a diferentes necesidades y etapas del ciclo de vida de las empresas. El primer tipo es el Venture Capital, o capital de riesgo. Aquí hablamos de inversiones en startups y empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, pero también con un nivel de riesgo enorme. Este tipo de private equity apuesta por compañías que todavía no son rentables, pero que tienen ideas disruptivas, tecnología innovadora o modelos de negocio que podrían revolucionar un sector completo. Los inversionistas saben que muchas de estas startups fracasan, pero si una de ellas triunfa, el retorno puede ser gigantesco. Otro tipo es el Growth Capital, también llamado capital de expansión. A diferencia del Venture Capital, aquí se invierte en empresas que ya están funcionando, tienen ingresos estables y un modelo probado, pero necesitan un impulso para crecer más rápido. Puede ser para abrir nuevas sucursales, expandirse a otros países o invertir en investigación y desarrollo. En este caso, el riesgo es menor que en las startups, pero sigue existiendo la posibilidad de que la expansión no resulte como se esperaba. Luego tenemos el buyout o adquisición apalancada, LBO. Este es uno de los tipos más comunes y emblemáticos del private equity. En un buyout, el fondo adquiere la mayoría, o incluso el 100%, de una empresa utilizando una combinación de capital propio y deuda. El objetivo es tomar el control de la compañía, mejorar su rentabilidad, reestructurar sus operaciones, y después de unos años, venderla con una ganancia considerable. Este tipo de estrategia es el corazón del private equity moderno y ha permitido transformar industrias completas. También está el distressed investment o inversiones en empresas en dificultades. Aquí, los fondos buscan compañías que atraviesan crisis financieras o que están al borde de la quiebra. A simple vista, puede parecer muy arriesgado, pero estos inversionistas creen que con una reestructuración adecuada, un cambio de estrategia o incluso un cambio de administración, la empresa puede revivir y generar beneficios importantes. Es una jugada de alto riesgo, pero con un potencial de rentabilidad altísimo si se ejecuta correctamente. Perfil de los inversionistas en private equity. Cuando hablamos de quiénes son los inversionistas en private equity, debemos entender que no se trata del inversionista promedio que entra a la bolsa con unos cuantos ahorros o que decide comprar acciones a través de un broker digital. El perfil del inversionista en private equity es mucho más sofisticado, más exigente y, sobre todo, más preparado para asumir riesgos a cambio de altos retornos. Generalmente, hablamos de individuos con gran patrimonio, conocidos como High Net Worth Individuals, o de inversionistas institucionales como fondos de pensiones, compañías de seguros, universidades con grandes endowments, y fondos soberanos de países que buscan diversificar su riqueza. Estos actores buscan más que una simple ganancia a corto plazo, lo que desean es generar valor profundo, transformar empresas y, de paso, obtener retornos que superen ampliamente lo que podría darles una inversión tradicional en bonos o acciones. El inversionista típico de private equity tiene claro que esta no es una apuesta de liquidez inmediata. No espera sacar su dinero en cuestión de días o semanas, como en la bolsa. Está dispuesto a comprometer su capital por 5, 7 o incluso 10 años, comprendiendo que el verdadero valor se genera en el largo plazo. Este perfil se caracteriza por su paciencia, su capacidad de análisis y su tolerancia a escenarios inciertos. También se distingue por su deseo de tener un rol más activo en la gestión de las empresas en las que invierte, ya sea participando en decisiones estratégicas o impulsando la transformación operativa. Además, no todos los inversionistas pueden acceder al private equity. Existen barreras de entrada importantes. La mayoría de los fondos exigen aportes mínimos que pueden superar fácilmente los cientos de miles o incluso millones de dólares. Esto filtra automáticamente a quienes no cuentan con el músculo financiero suficiente. Por esta razón, se dice que el private equity es un mercado exclusivo,
reservado solo para aquellos que cumplen con ciertos estándares económicos y de sofisticación. En cuanto a las motivaciones, los inversionistas en private equity buscan tres grandes objetivos: diversificación, rentabilidad y participación activa. La diversificación les permite equilibrar sus portafolios y reducir la dependencia de los vaivenes de los mercados bursátiles. La rentabilidad, por supuesto, es el gran atractivo. Los retornos del private equity históricamente han superado a los de las acciones públicas en periodos prolongados. Y la participación activa les da un poder de influencia que no tendrían al ser simplemente accionistas minoritarios en una empresa listada en bolsa. Beneficios y riesgos del private equity. Como toda estrategia financiera avanzada, el private equity no está exento de beneficios muy atractivos, pero tampoco de riesgos significativos que deben entenderse con claridad. Empecemos por los beneficios. Uno de los más importantes es el potencial de rentabilidad. Numerosos estudios y estadísticas históricas han demostrado que, en plazos largos, el private equity ha generado retornos superiores a los obtenidos en los mercados públicos. La razón de esto es simple: al invertir en empresas privadas, hay más oportunidades de mejorar su gestión, implementar nuevas estrategias, expandir mercados y, en última instancia, vender la empresa en condiciones mucho más favorables. Otro beneficio clave es la posibilidad de acceder a oportunidades exclusivas. Mientras que en la bolsa todo el mundo puede comprar y vender acciones de Apple, Microsoft o Tesla, en el private equity se accede a compañías que aún no cotizan públicamente y que pueden convertirse en los gigantes del mañana. Es, de cierta manera, estar un paso adelante del mercado. Además, los inversionistas en private equity disfrutan de una diversificación que les protege de la volatilidad diaria de la bolsa. Al no estar sometidas a las oscilaciones de precios de manera inmediata, estas inversiones tienden a reflejar un valor más estable en el tiempo. Pero claro, no todo es color de rosa. El private equity también tiene riesgos considerables. El primero de ellos es la iliquidez. Cuando inviertes en un fondo de este tipo, tu dinero queda comprometido por años, y no puedes simplemente vender tu participación como lo harías con una acción en el mercado. Esto exige una gran capacidad de planificación financiera. Otro riesgo es la incertidumbre del mercado. Aunque los fondos de private equity hacen análisis exhaustivos, siempre existe la posibilidad de que la empresa en la que se invierte no logre el crecimiento esperado, o incluso fracase. Un riesgo adicional es la concentración. A diferencia de los fondos mutuos o ETFs, que invierten en cientos de activos, un fondo de private equity puede concentrarse en unas pocas compañías. Esto significa que si una de ellas falla, el impacto en los resultados del fondo puede ser muy significativo. También debemos considerar el riesgo de gestión. Gran parte del éxito depende de las habilidades del equipo que lidera el fondo. Si las decisiones no son acertadas, los resultados se verán afectados. Ejemplos de grandes firmas de private equity. Una de las más reconocidas es The Blackstone Group, considerada la mayor firma de private equity del mundo. Con inversiones en sectores que van desde bienes raíces hasta energía y tecnología, Blackstone se ha convertido en un referente absoluto de cómo el capital privado puede moldear economías completas. Otra firma destacada es KKR, Kochberg Kravis Roberts & Co., famosa por haber popularizado las adquisiciones apalancadas o leverage buyouts, una estrategia en la que se adquieren empresas utilizando grandes cantidades de deuda. KKR se hizo legendaria en la década de los 80 por la compra de RJR Nabisco, un acuerdo que pasó a la historia como uno de los más grandes y polémicos de su tiempo. Hoy en día, KKR sigue siendo una potencia en el sector. También debemos mencionar a Carlyle Group, otra de las gigantescas firmas de private equity con un enfoque global. Carlyle se ha caracterizado por su influencia en sectores estratégicos como defensa, energía y tecnología, contando con una red internacional de contactos que le ha permitido acceder a oportunidades únicas. Junto a estas, Apollo Global Management es otro jugador clave, famoso por su capacidad para invertir en activos complejos y rescatar compañías en dificultades para luego reposicionarlas y devolverlas al crecimiento. Estas firmas son ejemplos de cómo el private equity no solo genera riqueza para sus inversionistas, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo empresarial y económico a nivel global. No obstante, también han sido objeto de críticas. Se les acusa en ocasiones de enfocarse demasiado en la rentabilidad, llevando a despidos masivos o recortes drásticos en las empresas adquiridas. Esto refleja el doble filo del private equity. Puede ser una fuerza de transformación positiva, pero también conlleva riesgos sociales y laborales. Conclusión. Después de recorrer este viaje por el mundo del private equity, queda claro que estamos frente a una estrategia clave para el crecimiento empresarial y la creación de valor económico.
A lo largo del camino hemos entendido que no se trata de una inversión simple, sino de una herramienta compleja, reservada para aquellos inversionistas con visión de largo plazo, con tolerancia al riesgo y con los recursos necesarios para soportar los altos compromisos que exige. El private equity es, en esencia, una apuesta por el futuro. Es confiar en que una empresa con potencial puede convertirse en un líder de su sector gracias al impulso de capital, a la mejora en su gestión y a la visión estratégica que aportan los inversionistas privados. Es un mundo donde la paciencia se convierte en rentabilidad, y donde el éxito se mide no en días ni semanas, sino en años de trabajo y transformación. Así que, si este tema te pareció interesante y quieres seguir descubriendo más secretos del mundo financiero, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos episodios de Tormenta Total, donde seguiremos explorando las ideas, estrategias y herramientas que mueven el dinero en el mundo. Nos vemos en el próximo video.